¿Tú puedes chequear que esté en el Facebook de la escuela transmitiendo? Ahí está. Súper. Ahora estamos al aire. Vamos a abrir. Sí, abramos la sala. Con Tuti. Sí, ahí me apareció en el feed de Facebook también. Aquí estamos. Hola a todos. Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Partir esta. Gracias a todos de nuevo por esta masiva respuesta. Como es costumbre, si quieren nos pueden ir contando por el chat desde dónde se están conectando. Así nos hacemos una idea de la amplitud geográfica del interés por la arqueología. Por lo menos desde Ciudad de México hasta Pudahuel. Desde La Paz, desde el Cajón del Maipo, la colonia La Poza. Hola, Vicky. Hola, Ricardo Molina, lo veo ahí. Victoria Castro, Daniel Pavlovich. Margarita Alvarado también la veo ahí, conectada. Gustavo Politis. Muchos habituales de estos días viernes. Pilar Vázquez de Río de Janeiro, Ángela de Colombia. Luke desde Inglaterra vía Santiago. Hola, Luke. Desde Chicago, Colombia. Muy bien. Margarita representando a la gloriosa comuna de Macul, de nuevo. Bien. Desde la... Buenas tardes, amigos, amigas. Les damos, como todos los viernes, 7 p.m., horario continental de Chile, la bienvenida a estas charlas Arqueologías desde el Sur. Nuevamente estamos muy contentos de poder compartir con ustedes una nueva charla que hoy nos va a brindar Constanza Cortés, colega profesora adjunta del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de nuestra universidad. Queremos extenderle en esta nueva semana un saludo afectuoso, esperando que estén muy bien junto a sus familias. Desde la Escuela de Arqueología de la Universidad Austral de Chile y la Dirección Museológica de la misma Casa de Estudio, quienes organizamos este ciclo de charlas, queremos volver a agradecerles que estén acá por la convocatoria, el interés y también haber aceptado esta invitación a reunirnos en un ámbito de conversación más distendido, con un claro interés por la divulgación y la difusión de lo que hacemos como arqueólogos, como arqueólogas, intentando también socializar un poco este conocimiento que se genera muchas veces en forma especializada. Así que, bueno, nos alegra enormemente estar con ustedes. Antes de darle la palabra a mi tocayo y colega Simón Sierra Alta, quiero dejarlo invitado a la inauguración del año académico de nuestra universidad el próximo día martes 23 a las 11 de la mañana, donde tendremos a Adriana Valdés, la directora de la Academia Chilena de la Lengua y presidenta del Instituto de Chile, quien va a dar una charla muy interesante sobre el rol de las humanidades, que está en la diapositiva que ustedes ven, y obviamente a presenciar la charla de hoy y la charla del próximo viernes que va a dar el doctor Tom Dillehey, quien este año se integró a nuestra Escuela de Arqueología y que va a presentar su trabajo sobre cultura y complejidad social mapuche. Así que, bueno, que disfruten hoy día, el día de hoy esta charla y nuevamente un abrazo muy afectuoso. Simón. Ahí. Bueno, hola de nuevo a todas y a todos. Y bienvenido a la que, como decía Simón,
Por el momento es la penúltima charla de este ciclo de 2 meses de charlas de arqueología, por el que estamos muy contentos por el éxito en la convocatoria que hemos tenido. Hoy día el turno es de Constanza Cortés. Ella es arqueóloga de la Universidad de Chile, doctorante de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y actualmente se desempeña como profesora adjunta del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile. Su trabajo de investigación se ha centrado en la alfarería y las prácticas funerarias de Chile Central, con especial énfasis en las poblaciones locales del siglo XIV en adelante y su interacción con los contingentes foráneos del Tahuantinsuyo y la corona española, tema del que nos hablará a continuación. Además, más recientemente ha trabajado sobre la tecnología cerámica prehispánica del territorio austral entre el río Biobío y Chiloé. Sin más que decir, los dejo con Constanza y les recuerdo que si quieren hacerle preguntas, las pueden transmitir por el chat y nosotros se las pasamos a Constanza al final de la sesión. Muchas gracias. Hola a todas y todos, muchas gracias por la invitación, gracias también por la presencia de todos ustedes aquí. Voy a compartir el Power. Ya. Primero, como les había mencionado, la invitación para participar de estas charlas. Y también agradecer en el fondo el espacio que se da de estas charlas de difusión, que en el fondo es un espacio único y súper importante para nosotros como arqueólogos y arqueólogas para poder obligarnos a entregar el conocimiento o todo nuestro trabajo a través de un discurso coherente, claro y ojalá que ameno. Esperemos que así sea. Así que, bueno, esto incluye algunas dificultades para poder hacerlo, pero la idea es que en el fondo sea lo más entretenido para ustedes y que se puedan entretener igual que yo cuando trabajo con todas las cosas que veo. Bueno, mi temática es interacción entre las poblaciones locales. Trabajo tanto con el Inca, los españoles y las poblaciones que habitan el Valle del Maipo-Mapocho. Este es un trabajo que se inserta dentro de un Fondesit que se llevó a cabo hace un par de años atrás, el Fondesit 114083, que el director es Daniel Pavlovich, y el trabajo que les voy a presentar corresponde a los resultados que logramos obtener después de 4 años de trabajo con un conjunto de colegas, Andrea Martínez, Cristian Dávila, Juan Hermosilla, el mismo Daniel Pavlovich, y varios colegas más que nos ayudaron a los análisis y a revisar las colecciones en completo. Pero los que lo voy a presentar más que nada corresponde a mi propia visión y mis propias palabras en el fondo, no es lo que ellos quieran expresar, así que cualquier problema es conmigo. Así que bueno, eso. Para contextualizarlo un poco en cuanto al espacio y tiempo, yo estoy hablando del Tahuantinsuyo, que en el fondo trabaja de 4 regiones, en el fondo el Tahuantinsuyo abarca estas 4 regiones, que son el Chinchaysuyo hacia el norte, el Antisuyo hacia el este, el Contisuyo hacia la costa y el Collasuyo, que es hacia el sur del Cusco. El Cusco es la área central donde está el estado Inca, y el área que yo les voy a presentar en específico es el Maipo-Mapocho, que es en la parte sur del Collasuyo, es el extremo sur de esta área. Está bastante alejado de lo que ustedes pueden ver como el Cusco, que es el centro del Tahuantinsuyo. Las poblaciones con las que voy a trabajar o las que les voy a presentar, que son estas poblaciones locales, son lo que arqueológicamente nosotros denominamos poblaciones Aconcagua, que habitarían esta área del Maipo-Mapocho. Y el periodo que trabajamos, nosotros les denominamos periodo alfarero tardío, que va del 1400 al 1536 después de Cristo. Y como fechas importantes para considerar, hay que tener la llegada de Diego de Almagro en 1536 y la fundación de Santiago, que es la capital de Chile, en 1541. Fundación que funciona en el mismo lugar actual de la ciudad de Santiago. Y ahí pueden ver en el mapita el área específico que queda aquí colgando de lo que es el Tahuantinsuyo, en la parte inferior. Acá más en específico el área que trabajamos, como les mencionaba, es donde está la ciudad de Santiago. Para quienes no son de Chile, la capital, acá está la ciudad de Santiago, y abarcamos toda esta área, que la separamos tanto en lo que es
la cuenca del Maipo, el río Maipo, que queda acá en el sur, el Mapocho, que es el área central donde está la ciudad misma de Santiago, y la parte norte de la cuenca del Mapocho, que también se denomina Chacabuco, que está en esta área de aquí, como lo pueden ver. Los sitios que trabajamos son estos que aparecen con los triangulitos. Esos son los sitios que abordamos. Acá hay un resumen de los sitios por las cuencas y con los nombres de los sitios, el tipo de entierro que presentan, las unidades mortuorias y las cantidades de vasijas, para que más o menos se hagan una idea. Lo importante acá es considerar que vimos 414 vasijas en total de toda la cuenca del Maipo Mapocho. No es la totalidad de vasijas que hay, existen más, pero el resto de los sitios estaban siendo abordados por otros investigadores, por tanto no pudimos revisarlo. Pero vimos un total de 414. La problemática que les voy a presentar trata acerca de la interacción de estos distintos grupos. Por un lado, las poblaciones locales, por otro lado, las poblaciones incaicas, y un tercer componente que ingresa posteriormente, que serían las poblaciones hispanas. El contacto entre los distintos grupos hay que entenderlo que no se realiza necesariamente cara a cara, sino que muchas veces se puede desarrollar como un flujo de bienes e ideologías a través de redes de interacción, existiendo movimientos de objetos en múltiples direcciones. Por ejemplo, no es necesario tener una interacción directa con el centro del Tahuantinsuyo para que estén llegando tanto iconografía, objetos o discurso que venga desde el Cusco a estas zonas tan lejanas, como por ejemplo hoy en día yo puedo tener una vasija, una taza de té de Japón, y eso no implica que yo haya tenido contacto directo con poblaciones de Japón, sino que me puede haber llegado por un montón de otras redes. El espacio específico que nosotros trabajamos corresponde al espacio funerario ceremonial, que lo entendemos como un espacio de congregación y reafirmación de relaciones de alianza. En estos espacios rituales, en el cual la gente entierra a sus muertos y hace este rito de paso de la vida a la muerte, es el espacio en el que están interactuando con un montón de otras personas, de otros grupos, donde se están relacionando y están reforzando estas relaciones de alianza. Por otro lado, las piezas cerámicas que nosotros trabajamos son piezas completas, son vasijas, como se pueden ver en la foto, son vasijas que relativamente se encuentran completas. En algunos casos hay algunas fragmentadas producto del mismo descubrimiento de estas piezas, ya que se han encontrado estos sitios mientras la ciudad ha ido creciendo, con la construcción de los edificios, construcción de casas, de piscinas, y lamentablemente en algunos casos se han destruido un poco, pero en general son piezas completas. Por otro lado, también recalcar el tema de que muchas veces estos descubrimientos son fortuitos a través de estas construcciones, por tanto, uno pierde el contexto en el cual de repente aparecen estas vasijas, y poder reconstruir tumba por tumba a veces es un poco difícil y no siempre se puede lograr. Por otro lado, también estas piezas se encuentran en distintos depósitos, tanto de museos como de la Universidad de Chile, las que revisamos nosotros. Y bueno, eso. La cerámica para nosotros es un producto de la cultura humana. En el fondo se inserta dentro de un contexto de producción, dentro de un contexto social, y cuando se inserta dentro de este contexto está cargada de significaciones sociales de identidad. En el fondo cada grupo humano se identifica con la cerámica que está produciendo, y uno puede hacer una relación en el fondo de identidad, como hoy en día nosotros podemos hacerla con un montón de otras cosas, como de ropa, con el tema de la bandera, o con un montón de otros objetos que para nosotros pueden ser importantes o símbolos de identidad. Para poder comprender un poco ideas acerca del Tahuantinsuyo en esta zona, sería bueno mencionarles que en el fondo el área del Maipo Mapocho presenta gran cantidad y diversa cantidad de evidencia de la presencia incaica en el área. No solo a través de estos sitios funerarios, sino también a través de sitios con arquitectura sobre cerros o sitios habitacionales que puedan aparecer bajo la ciudad de Santiago. Además, podemos entender las estrategias diferenciales que está estableciendo el Tahuantinsuyo con las distintas poblaciones. Hay estrategias distintas de interacción con cada una de estas poblaciones locales que van variando de acuerdo al contexto particular de cada región. Además, se observa una presencia discontinua con conceptos de incorporación y exclusión a esta esfera incaica que empieza a cubrir todo el Tahuantinsuyo, toda esta área grande que les había mostrado previamente. En tanto,
se puede ver que en otras áreas dentro del Tahuantinsuyo se puede observar que habrían espacios de resistencia y reafirmación de estas identidades locales, donde en el fondo cada grupo, cada población empieza a reforzar sus propias identidades, sus propios productos, sus propios objetos. Las sociedades locales que nosotros vamos a trabajar, como les mencioné, son las Aconcagua, y en el fondo estas sociedades no son jerarquizadas, no poseen grandes señoríos ni élites claras que uno pueda identificar, y serían sociedades hortícolas con un patrón de asentamiento disperso en esta área, es decir, se distribuyen a lo largo más o menos de todo el sector del valle del Maipo Mapocho. Como les mencioné, la alfarería tiene forma como identidades en el fondo, y nosotros en arqueología logramos asociar ciertos tipos de vasijas con ciertas poblaciones. En este caso acá tenemos la alfarería que pertenecería a las poblaciones Aconcagua. Para nosotros las poblaciones Aconcaguas tendrían básicamente estas formas que son jarros, estas otras que les llamamos escudillas, que son formas abiertas, y ollas también. La decoración más tradicional que uno puede observar en estas vasijas son estas que corresponden al trinacrio, que le llamamos, que es un círculo con unas aspas que giran en torno al círculo. Y además la característica de estas vasijas es el color de su pasta, de la arcilla. Es un color bastante naranjo o tonalidades dentro de este naranjo, que se diferencia bastante de lo que sería previo a estos grupos Aconcagua, y que también se diferencia un poco cuando llega el contingente, llega el Inca a la zona. Cuando hablamos de la alfarería inca, para poder en el fondo hacernos una idea, acá yo les pongo algunas imágenes con respecto a cómo sería esta alfarería en el Cusco, donde tenemos formas bastante distintivas, y si se dan cuenta son bastante diferentes a lo que mostraba como de las poblaciones Aconcagua. Podemos observar, por ejemplo, estas formas que son aquí las dos primeras, que son aríbalos, que son grandes contenedores donde se almacenan en el interior alimentos, principalmente líquidos, y se asocia más que nada al tema de la producción de chicha, almacenamiento, traslado y el servicio de la chicha. En este caso, uno puede observar que presenta algunos elementos característicos, como por ejemplo estas dos asitas chiquititas que tienen en el sector de la boca de la vasija, que son asas en suspensión. Tienen además un protúbero en la parte superior del cuerpo, y tienen la base que es bastante apuntada, lo que implicaría que el aríbalo en sí mismo no podría posicionarse verticalmente por sí solo, porque no tiene una superficie en la cual pueda apoyarse. Y también podemos observar acá aqueros, que son formas bastante comunes que se empiezan a difundir por todo el Tahuantinsuyo, aizanas, que son las de acá abajo, ollas de pie, por ejemplo, y los platos, que también son bastante comunes dentro del Tahuantinsuyo. Esas son las formas que dominarían en la alfarería del Cusco, la alfarería que sería incaica cusqueña. En cuanto a la alfarería que ya traen las poblaciones hispanas al Maipo Mapocho cuando llegan, tenemos por ejemplo acá el tema de las botijas, que son grandes contenedores que están asociados a vino, a aceites, que ellos traen consigo y que después empiezan a producir acá mismo en América. Y también están el tema de las mayólicas con estos platos no restringidos, abiertos, que son de alta temperatura, y que ambas formas están producidas a través de la utilización del torno, que es una técnica que no existe previamente a la llegada del español acá en Chile, en el fondo, y acá en Maipo Mapocho en específico, que es la zona que estamos trabajando. Entonces en eso se diferenciaría bastante la alfarería hispana a lo que existiría previamente. Para poder contextualizarlos un poco, el tema de la funebria de estas poblaciones Aconcagua, que serían las poblaciones locales antes que llegue el Inca, es bastante distinto a lo que se observa cuando llega el Inca. Por ejemplo, tenemos que para el sector norte de la cuenca del Mapocho, acá en el sector de Chacabuco, se registran grandes cementerios de túmulo que están ubicados en las laderas, alejadas de las áreas habitacionales de estas personas, donde ellos vivían. Se enterraban lejos de estas zonas, o sea, no tan lejos, pero en el fondo no eran el mismo lugar donde ellos habitaban. Y podrían incorporarse dentro de estos grandes túmulos, que son estas formas que ven ahí abajo, se pueden observar fácilmente, son acumulaciones de tierra, y al interior enterraban a sus muertos. Podemos encontrar entierros simples, varios entierros de un solo individuo, o también varios entierros con tumbas colectivas con varios individuos al interior de una misma
excavación en el fondo, de un mismo entierro. Y se entienden que estos túmulos, estos cementerios serían generados y utilizados por diversas unidades domésticas, diversas familias en el fondo, que vivirían en las zonas aledañas a estos túmulos, las zonas cercanas, y que estarían ligados por lazos de parentesco y alianzas políticas en el fondo. Esto se puede ver un poco diferente con lo que sucede en la zona del Maipo, que es más al sur de Santiago, donde no existirían evidencias claras de cementerios de túmulo, y además estos entierros que aparecen y que se registran estarían más bien ubicados en las zonas de valle y vinculados a las zonas habitacionales de las personas. Donde ellos vivían, enterraban a sus muertos. Y además observamos que, a diferencia de lo que sucede en el norte, habrían más bien entierros, pocos entierros, pocas personas que se estarían enterrando en estos lugares, o sea, no habrían grandes cementerios. A lo más serán registrados 7, más o menos, por sitio que se han encontrado. Pero en general uno puede ver en ambas zonas, o para este periodo, existen tumbas con muy pocas ofrendas, o casi nada de ofrendas, pero en este sentido explicando que son ofrendas que perduren a través del tiempo, o sea, que nosotros podamos ver, en una vez enterraron algo que no perdura por las condiciones del lugar. Y lo más común de todas maneras es que se registren vasijas cerámicas, donde se pueden registrar de 1 a 2 vasijas cerámicas, de las que yo les había mostrado previamente, que son estas escudillas, jarros de tipo Concagua, negro sobre del color salmón, el color más naranjo. Y además se pueden registrar algunas puntas de proyectil, adornos del orden de aros, collares y algunos restos de camélido. Pero lo más importante acá también es que todos los individuos se estarían depositando, se estarían enterrando de manera extendida. La forma de análisis que nosotros tomamos para poder trabajar con las piezas se basó en 2 aspectos principalmente. Por un lado, consideramos la forma, y por el otro lado, la decoración. Cuando hablamos de la forma, nosotros empezamos a trabajar con las formas originales que les había mostrado en un comienzo, lo que sería lo clásico cusqueño, lo que sería clásico local. Y acá les pongo un ejemplo de lo que sería, por ejemplo, lo cusqueño, donde tenemos estas formas de aríbalos, de botellas largas, de ollas en pie, los queros, los platos. Acá las formas que serían locales, de acá de las poblaciones locales, las poblaciones Aconcagua, y acá otras formas que no vendrían y no serían características del Tahuantinsuyo, sino que serían de otras zonas que son insertas al Tahuantinsuyo en algunos momentos, pero que son aledañas, zonas aledañas al Maipo Mapocho. Por ejemplo, estas formas que tienden a ser más de Biluco, que son en el sector de Mendoza, en Argentina, que está muy cerca de Santiago, pero está al otro lado de la cordillera, y de lo que serían las formas de aguita, por ejemplo, una urna de aguita o los pucos clásicos de aguita, que son estas formas más marcadas, con quiebre más marcado hacia la base. Estas formas serían del norte chico, que sería al norte de Santiago. Entonces nosotros, cuando observamos nuestras formas cerámicas, acá son los perfiles de nuestras formas cerámicas, vamos tratando de hacer semejanzas y ver similitudes con estas formas, cómo han ido cambiando estos estilos de cerámica que se están produciendo acá, y vamos viendo cómo en el fondo no se reproduce de la misma manera, pero sí hay puntos indicadores que nos van dando de cierta manera una similitud a estas otras vasijas, y en el fondo estas alusiones a lo incaico, estas alusiones a lo local, o estas alusiones a lo de aguita, o alusiones a lo biluco en cuanto a forma. Cuando hablamos de la decoración, hacemos algo bastante similar. En el fondo vamos a las decoraciones que se han caracterizado tanto para lo de aguita, con los trabajos de Paola González, para lo incaico, con los trabajos de Matos, de Fernández Vaca, y incorporamos otros tipos de decoraciones que empiezan a aparecer en estos momentos, como por ejemplo las decoraciones payas que describe Calderari, las decoraciones Copiapó. Las payas son del lado de Argentina en el norte, y las de Copiapó serían del lado chileno en el norte de Chile, con los trabajos de Garrido. Entonces tomamos estas decoraciones como base, y también vamos haciendo estos cruces para ver en el fondo cómo empieza de cierta manera la cerámica, la alfarería a producirse acá en el Maipo Mapocho, y a incorporar elementos en el fondo de estas distintas culturas que empiezan a interaccionar durante este periodo tardío que le llamamos nosotros, cuando ya está el Tahuantinsuyo acá en el Maipo Mapocho.
Entonces, de esta manera nosotros generamos una tipología cerámica que se basa en la propuesta de Candelari y Williams, y que fue complementada posteriormente por Cantarutti y Mera, y en el fondo lo que hacemos es tratar de bajarlo en concreto a cómo nosotros estamos observando estas vasijas. Le damos, a partir de la revisión de 414 vasijas, logramos generar esta tipología, donde tenemos por un lado la cerámica inca cusqueña, que sería con morfología y decoración y producción cusqueña en el fondo. De este tipo de alfarería, al tiro les comento que en Maipo Mapocho no encontramos. Nosotros empezamos a encontrar desde la inca local hacia abajo. La cerámica inca local sería de morfología y decoración cusqueña, y a nivel de forma tiene todos los elementos que constituye a cada tipo de vasija. Por ejemplo, en el aríbalo tendría que tener las asas en suspensión, el protúbero, la base en ápoda, tendría que tener las asas en los costados del cuerpo, en fondo, todos los elementos que constituyen cada vasija, pero podrían diferir a nivel de proporciones. Por ejemplo, encontrar que el cuello sea más grande que el cuerpo, o que el cuerpo sea más grande, o distintas proporciones que puedan ir cambiando. En cuanto a lo decorativo, estas vasijas inca locales tendrían todos los elementos y motivos cusqueños, pero pueden presentar diferencias a nivel de colores, ejecución de trazos y la estructura del diseño, cómo se va componiendo este diseño. El inca mixto, por su parte, te presentaría una combinación de elementos cusqueños con otros que no serían cusqueños en aspectos morfológicos y también decorativos, pero manteniendo principalmente lo que sería una forma alusiva a la forma incaica, en el fondo manteniendo esta idea de aríbalo, esta idea aribaloide de la vasija, o de la isana, o del quero. En el fondo prima el tema de la morfología por sobre la decoración, o sea, tiene que tener una forma incaica para que sea el inca mixto. Y después tenemos todas estas otras que serían de estilo más local, que sería la local fase inca, que serían vasijas que no responden a estándares de forma cusqueña, más bien responden a estándares de alfarerías locales, y presentan transformaciones decorativas donde incorporan nuevos elementos que responden a este nuevo contexto de interacción con la esfera incaica, y también pueden presentar algunas modificaciones en la forma, como por ejemplo la disposición de la asa, o alguna forma del borde de la vasija. Presentan pequeñas modificaciones, pero siguen siendo formas locales, que se presentan desde momentos previos. Y por la otra sería la de estilo Aconcagua, que se trataría simplemente del estilo pre-incaico, que existiría antes en el valle, y que sería propio de la cultura Aconcagua, que es lo que les había mostrado previamente. Y además se incorpora el tema del estilo dieguita, que en el fondo serían formas cerámicas dieguitas con decoraciones dieguitas, con la estructura de la decoración dieguita. De estas también vamos a ver que en el fondo se han encontrado muy pocas. Para que ustedes se hagan una idea más o menos, con la llegada del Tahuantinsuyo, como les había mostrado previamente cómo eran los entierros para las poblaciones locales, ahora con la llegada del Tahuantinsuyo se empieza a diversificar la forma de enterrarse de las poblaciones. Aparecen, por ejemplo, entierros en santuarios de altura, donde está este, que es el del Niño del Plomo, que es en una falsa cumbre del Cerro del Plomo, a 5.400 metros de altura, que se encuentra al interior de un recinto rectangular de pircas de piedra, con hartos ofrendas del tipo de bolsas tejidas, con hojas de cocas en su interior. Hay figurillas de plata y oro, de aleación de plata y oro, hay figurillas de concha, y además una figurilla femenina de plata, con los propios decoraciones y adornos con los que se enterró el Niño del Plomo. Bien, podemos observar que existen entierros en estructuras abovedadas, como podemos observar aquí en Marcoleta y en La Reina, que son en el fondo cámaras subterráneas que se realizan bajo la tierra, que muchas veces presentan un túnel, y el túnel se encuentra cerrado a la llegada de la cámara por pircas de piedra o por algunas piedras que están cercando el lugar, y el interior de la cámara es donde se encuentra el individuo y se encuentran las ofrendas cerámicas en conjunto en algunas otras ocasiones con otras ofrendas que no son solamente las cerámicas. Además, lo más común que nosotros podemos observar son los entierros en fosa simple, que en el fondo se entierra al individuo, se hace una excavación, se deposita a los muertos y se les deposita en conjunto con vasijas o con algún tipo de otra ofrenda,
pero en el fondo es directamente en el suelo, probablemente en algunos pueden estar enfardados o no, pero están directamente en la excavación. A la excavación no se le realiza nada más. Y los otros que tenemos también son las fosas con modificaciones, donde podemos ver el cuerpo extendido con algunas piedras redondeadas, por ejemplo, estos bolones, que pareciera que estuvieran en el fondo sujetando al cuerpo o apoyándolo en su posición final, en el fondo, como tratando de marcar un poquitito la disposición. Y también podemos ver estos otros con piedras más angulares, piedras más grandes, que se encuentran más arriba del nivel del esqueleto, que podrían estar marcando la tumba, pero que se encuentra asociado en el fondo a este tipo de fosa. Y ahí se pueden observar también las ofrendas que aparecen asociados a estos entierros, como pueden ver. Y además aparece otro tipo de entierro, que sería la fosa con cama de piedras, que estaría el esqueleto rodeado de estas piedras canteadas, como armando una especie de cama o de delimitación del entierro en sí. Esto es del sitio Casas de la Hacienda, que este no lo pudimos trabajar a nivel cerámico, pero por lo menos el ejemplo para que puedan ver que con la llegada de la esfera incaica al Maipo Mapocho empieza a diversificarse las formas de entierro. Bueno, la alfarería que aparece en estos contextos podemos ver que se presenta como el elemento más representado al interior de los entierros. Aparecen grandes cantidades de vasijas en general, es lo que prima cuando hablamos de las ofrendas que son entregadas a los muertos. Intervienen estas vasijas en las relaciones sociales, pudiendo establecer relaciones de poder, ya que pueden configurarse como un bien de prestigio, la cerámica como un objeto activo dentro de la sociedad, y pueden ser marcadores de diferencia o de integración a ciertos grupos, ya que hablábamos de esta idea de la cerámica como identitaria, como identidad. Por otro lado, la cerámica incaica corresponde a un conjunto bastante llamativo y estandarizado de formas y también de decoraciones que son muy fáciles de identificar, como pudimos observarlo, los aríbalos, una forma demasiado marcada que uno logra fácilmente identificar, la isana lo mismo, y así un montón de otras vasijas que uno puede ver inmediatamente. Se concibe como un objeto la cerámica articulador de procesos políticos y simbólicos relacionados a esta ideología incaica, ya que participa en contextos sociopolíticos de redistribución y festividad, en estos contextos mortuorios, donde hay ritos asociados a este paso de la vida a la muerte, en el fondo. Y la cerámica sería fundamental no solo por la forma en sí misma o la cerámica en sí misma, sino también por el contenido que tiene en su interior. También es el contenedor de los alimentos y de las bebidas, que son parte fundamental dentro de estos rituales andinos. Entonces la cerámica incaica tiene la capacidad de expresar y poder comunicar significados por medio de estas formas y de la iconografía, del modo de hacer de esta vasija, y además del contexto en el cual está participando, de la funcionalidad también que tiene esta vasija, ya que un aríbalo que presenta la chicha, que la chicha es tan importante en la festividad o en la ritualidad de poder compartir y de poder en el fondo despedir a los muertos o darles esta chicha para el más allá, o sea, para la vida en la muerte después, es bastante importante. Entonces transmite discursos la cerámica por todo lo que les mencioné. Y el reemplazo e incorporación de cerámica incaica dentro de estas reuniones sociales y fiestas públicas, dentro de estos ritos fúnebres, habría sido un primer impacto político y simbólico dentro de las poblaciones locales. O sea, si ya estamos hablando de que las poblaciones tenían su propia forma de enterrar sus vasijas o su identidad dentro de estas vasijas, la incorporación de estas otras vasijas tiene un impacto para las poblaciones locales y también para las relaciones que están estableciendo con el resto de las personas. Como para poder más o menos hacerles el resumen de las formas que nosotros estamos observando, acá es un resumen de la totalidad de las vasijas, de las formas en general que vemos, y podemos observar que empieza durante el Tahuantinsuyo, cuando el área del Maipo Mapocho empieza a insertarse dentro de la esfera incaica, a diversificarse la cantidad de formas cerámicas que podemos observar. Vemos, por ejemplo, todo esto que está aquí en verde serían las formas más de estilo incaico, que serían las que llegarían más o menos, que empiezan a diversificarse con el discurso del Tahuantinsuyo, y acá las formas más bien locales, que serían más propias de las poblaciones de acá del Maipo Mapocho, las poblaciones Aconcagua, y acá estas en rojo serían estas formas que no serían incaicas, pero que empiezan a potenciarse también
un poco y que llegan también en cierta medida, unas más que otras, al Maipo Mapocho, que son estas formas más Biluco y estas formas más dieguitas. Biluco en el lado de Argentina, Mendoza, y ¿cómo se llama? Dieguita sería La Serena, Coquimbo, más hacia el norte chico. En el fondo habían alusiones a distintas formas cerámicas de distintas culturas dentro de este panorama del Tahuantinsuyo. Y, por ejemplo, también podemos observar que la gran mayoría de los aríbalos que nosotros observamos acá no presentan la forma claramente cusqueña, sino que está transformada de cierta manera, lo que estaría respondiendo un poco a la agencia de estas poblaciones locales que producen esta alfarería un tanto diferente a la que sería la oficial o la propia del Cusco. No tendría las asas en suspensión, no tienen el protubero, tienen en total como 2 o 3 vasijas tienen protubero, el resto no lo tienen. Y la base no es ápoda, no es en punta, es plana, es como tronco cónica, un cono que se le hubiese cortado la parte de abajo. Eso. En cuanto a las decoraciones, también podemos observar lo mismo que pasa con las formas. Empieza a diversificarse la cantidad de decoraciones, aparecen nuevos motivos, aparecen nuevas combinaciones también de motivos, ya que no solamente aparecen las decoraciones incaicas, sino que también uno puede empezar a ver cómo aparecen algunas decoraciones incas y dieguitas mezcladas dentro de esta vasija. Decoraciones, se incorpora, por ejemplo, lo Copiapó, que sería el norte de Chile, lo Paya, que sería Argentina, también, por ejemplo, aquí podemos ver en este plato, la incorporación de estas caritas más Copiapó, acá estas figuritas de pajarito que serían más Paya, y además surgen nuevos motivos que serían propios de acá de la zona del Maipo Mapocho, que serían, por ejemplo, estos ángulos inscritos que están opuestos, y este motivo narco que le denominamos nosotros, que también aparece en los aríbalos, si se puede ver ahí la figura la C, en la E también está, y que aparece en combinación con estos otros motivos que son de otros lugares. Se van potenciando. Esta decoración de motivo narco también aparece en el norte chico, pero en porcentaje pareciera que apareciese más en el Maipo Mapocho, pero no se observa en otro. Hacemos un resumen de los sitios funerarios en general que aparecen en todo el Maipo Mapocho con sus vasijas y con el promedio de vasijas por tumba. Podemos ver una primera diferencia que sucede en las distintas áreas, que es en este caso el tema de los cementerios. Podemos observar que en la zona del Maipo aparecen estos cementerios con más tumbas, con más individuos, que es un tanto diferente a lo que pasaba previamente, porque no sé si recuerdan que cuando yo hablaba de las poblaciones locales Aconcagua, de esta zona, en el Maipo eran más bien entierros individuales, o eran pocas tumbas y estaban asociadas a las zonas habitacionales donde ellos vivían. En cambio aquí, con la llegada del periodo tardío, con la llegada del Tahuantinsuyo a la zona, se concentran los entierros en estos grandes cementerios. Y se desprende un poco de el entierro en las habitaciones. Ya no es en las habitaciones, no es donde vivían, no es en sus casas, no es cercana a esas zonas, sino que es un lugar específico donde se están enterrando estos individuos. Y en este sentido, estos dos cementerios, Nosichena, el sector de Chena, son bastante importantes porque están asociados a un sitio que es el Pucará de Chena, que está sobre un cerro. Entonces pareciera que congregara de cierta manera todas las actividades rituales en un mismo sector. Y además, cercano a esto, están algunos sitios habitacionales que hemos excavado también en el proyecto del Fondes. Entonces eso es importante, como ese cambio que existiría en esta zona. Y por otro lado también destacan 4 sitios que tienen un promedio de vasijas por tumba bastante alto, que también se diferencia un poco de lo que había sucedido previamente, que habían pocas vasijas por tumba durante el periodo previo. Acá ya empieza a masificarse y a haber muchas más vasijas. Por ejemplo, Pablo Carvajal, Quilicura 1, La Reina y Marcoleta. Entonces ahora vamos a pasar a ver estos sitios. Por ejemplo, Pablo Carvajal se caracteriza por tener una gran cantidad de vasijas, pero además se puede observar de que se caracteriza por tener harto porcentaje de estilo incaico, inca mixto, por ejemplo. Y además presenta vasijas bastante particulares, que son estas vasijas zoomorfas, la chuyumpi, que serían unos camélidos, unas llamitas, que estarían relacionadas al consumo de algunos alucinógenos, o de algunos elementos así. Y además estos grandes contenedores, y por otro lado podemos observar también,
por ejemplo, que también están mezclándose varias decoraciones dentro de esto. Por ejemplo, ahí se observa ese pajarito, más bien paya. Por ejemplo, podemos observar esta decoración más yayita, con este plato que es más yayita, acá la decoración local. Entonces vemos cómo empiezan a, dentro de un mismo sitio, a mezclado un poco todos estos elementos que aparecen de los distintos grupos, y además podemos observar, aunque está muy fragmentado, pero se ve ahí, es esta olla de pie, que es bastante poco común en Maipú Mapocho y que acá en este sitio estaría apareciendo. Entonces es un sitio bastante particular en ese sentido. Y además se puede ver que de vasijas de estilo de yayita tiene solo una, por ejemplo. Y en esta tumba además aparece asociado una lámina de oro asociado al esqueleto, en el fondo, que también le daría una importancia bastante particular a esta tumba. En cuanto a la tumba 5 de Quilicura 1, esta es bastante importante por la gran cantidad de cerámica que también está asociada a este individuo, es una mujer, que tiene 58 vasijas en total, y una particularidad de esto es que aparecen estas vasijas pares, que aparecen bastante en esta tumba, donde podemos observar estos dos queros con unas decoraciones bastante particulares y que se pueden identificar también en las ropas del Cusco, en las ropas andinas, y además estas vasijas que son de estilo de yayita, que en total dentro de la tumba habían 3 vasijas de estilo de yayita, que es bastante poco, pero es bastante particular para el Maipo Mapocho, ya que este sitio concentraría la mayor cantidad de vasijas de yayitas que habría en el fondo. Y destaca también porque tiene harta cerámica de estilo local, más que de estilo incaico, a diferencia de lo que vimos en la otra. O sea, si pudiéramos decir un poco la anterior, que es Pablo Carvajal en el sector de Lampa, de Chacabuco, tendría un poco más de estilo incaico con sus vasijas que esta otra, que serían más de estilo local, y que además estaría mezclando dentro de la misma tumba estos elementos que podrían ser un poco más foráneos. La Reina, este es otro sitio clásico que todo el mundo conoce un poco de arqueología. Alguna vez alguien le ha mencionado a La Reina, que es un sitio bastante importante, tiene 5 tumbas, de estas que son en cámara, lo cual implica una gran cantidad de esfuerzo y de trabajo en la realización del entierro del individuo, con estos escalones además, y cerrado con estas piedras acá. Además, toda la tumba aparecen todos estos puntitos como crucecitas que aparecen asociados a las tumbas, serían en el fondo restos de llamas, estos que están aquí. Y ahí aparecen las vasijas, los esqueletos que están ahí, es bastante importante. Y acá podemos observar que también, bastante particular, presenta 2 ollas de pie o en pedestal, que son poco común dentro del Maipo Mapocho, y este sitio las estaría concentrando de cierta manera, y además presentaría gran cantidad de vasijas de estilo incaica, a diferencia de la cantidad de vasijas de estilo local, que es bastante bajo. Y además presentaría 2 vasijas de yayita. Entonces también destaca este sitio por, más que nada, la gran cantidad de estilo local que presenta. Además, en su momento, cuando lo excavó Grete Mosny, menciona que tenía una cantidad de queros de madera impresionante, que lamentablemente estos queros no perduraron atrás del tiempo y hoy en día no existen, pero menciona mucha cantidad de queros de madera, y esta forma del quero, que es este vaso grande que les había mostrado antes, es bastante particular y sería bastante importante en las celebraciones y en los ritos, porque sería a través del cual uno podría estar bebiendo esta chicha que es fundamental para los ritos andinos. Y acá también tenemos otra particularidad, que es este plato, que se los muestro porque también es como el chiche que teníamos un poco, que es un plato sonoro. En la cabecita aquí tiene una pelotita de arcilla cocida, que al momento de mover el plato hace que este plato suene. Es bastante particular, encontramos bien poquitos dentro de todas las vasijas que analizamos, así que eso también lo hace bastante particular el sitio. Y por otro lado tenemos el sitio de Marcoleta, que este sitio tiene también hartas vasijas, 13, correspondiente a un individuo, y también harto esfuerzo en la construcción de la tumba, ya que también es esta tumba de cámara subterránea, que implica harto trabajo, pero acá lo particular es que no destaca el estilo incaico dentro de la alfarería que presenta, ya que aparece casi en las mismas proporciones que el estilo local. Incluso estos aríbalos que aparecen presentan estas decoraciones en arco que serían más locales. Entonces, ahí esta tumba tendería a ser un poco más, en cuanto a alfarería, un poco más
de aspectos locales, mezcla más aspectos locales, tiene harta cantidad de cuencos, de escudillas, en el fondo como que todo, si sumamos todo esto es harto igual, o sea, es mitad. Entonces, lo que destaca más que nada es la inversión de trabajo en la tumba y también grandes contenedores que son estos aríbalos que en verdad eran de gran tamaño, tenían harta capacidad de contener el líquido. En general, si hacemos la comparación en total de todas las vasijas en cuanto a nuestras adquisiciones tipológicas, podemos observar que el estilo incaico y el estilo local es más o menos parejo en toda el área del Maipo Mapocho. No hay una gran diferencia. Domina un poco el estilo local, pero se presenta más o menos similar en ambas partes. Y podemos observar también que el estilo de Ollita en verdad es bastante poco lo que se presenta. En total son 11 vasijas, que dentro de 414 es un 2,7%. Y en el fondo esto estaría un poco rompiendo con esta idea de que el Tahuantinsuyo o el Inca llegaría al Maipo Mapocho a través de grandes contingentes de ollitas que serían los que estarían interviniendo en esta relación y que serían como estos grandes señores los que realmente habrían traído el discurso incaico. En el fondo hay, pero es muy bajo el porcentaje. Uno esperaría quizás que pudieran interferir un poco más en los rituales y que estaría más presente si realmente fuese tan así como se planteaba. Y además, por otro lado, podemos ver que en el Mapocho, al ver las áreas en particular, presenta mayor cantidad de estilo incaico que el Maipo o Mapocho Norte, en las cuales predomina el estilo local. Y también el Mapocho es el que presentaría un porcentaje un poco mayor de los Diaguita, pero siempre un porcentaje muy bajo. Y por otro lado, en la zona de Chacabuco, el Mapocho Norte, presentaría más cerámica local Aconcagua, de las poblaciones previas. Ahora, si hacemos un juego aquí, esto es como una idea, sacar estos sitios, 4 sitios que les presenté, que eran como más distintos, lo que podemos observar es que en el fondo predomina mayormente el estilo local, el estilo incaico disminuye bastante, y en la zona de Chacabuco, el local Aconcagua es bastante más fuerte, lo cual quizás sí podría relacionarse un poco con esta idea de que las poblaciones locales previas a Aconcagua el espacio de la muerte era muy importante, ya que vimos que tenían estos grandes cementerios de túmulos con entierros, con varios entierros en estos lugares que podrían estar ya desde antes teniendo estas relaciones más cercanas a la muerte o como más inversión en torno a la muerte. Entonces perfectamente podrían estar tratando de cierto modo una resistencia manteniendo estas tradiciones cerámicas al interior de este espacio de la muerte, y por tanto podría estar este porcentaje un poco mayor. Aquí sacamos el sitio de Pablo Carvajal, que sería el que más ruido metería. Y en el caso del Mapocho podemos ver en el fondo que el estilo incaico bajaría casi al mismo nivel de lo que sería el Maipo. Entonces no sería tan marcado. Lo que en el fondo hago con este juego es recalcar esta idea de que al final el Inca estaría teniendo ciertas relaciones particulares con ciertos grupos dentro del Mapocho o dentro del Maipo Mapocho en general. O sea, esta interacción en el fondo uno puede ver que es diferencial al momento y que son ciertos sitios los que están marcando más esta mayor interacción o están entrando más a esta esfera más incaica en el fondo. Uno puede ver como que hay ciertos sitios. Ahora esto podría perfectamente deberse a una cosa temporal, de que estos sitios estén más cercanos a la llegada, o sea, estén más en la época que el Inca ya estaba mucho más presente, no en los primeros momentos. Lamentablemente no podemos ver ese detalle porque no pudimos sacar tantas fechas con los sitios, no pudimos meternos más en eso. Pero sí podemos ver de que hay ciertos sitios que presentan mayor interacción que otros. Entonces ahí hay que empezar a preguntarse el qué, el por qué de eso. Cuando hablamos del kit culinario, que sería esta idea de que lo que más lleva el Inca consigo a los distintos lugares, podemos observar de que el kit culinario siempre se ha representado por estas 3 vasijas. El plato acá arriba, el aríbalo y la olla en pedestal. Acá en el Maipo Mapocho no es así. En el Maipo Mapocho la olla en pedestal no aparece en grandes cantidades, no sería parte de este kit culinario tan representado como es en el resto del Tahuantinsuyo en las otras áreas, sino que aquí se incorpora la isana, que en el fondo de cierta manera podría empezar
a complementar un poco el uso del aríbalo, ya que el aríbalo normalmente se asocia al almacenamiento, transporte y servicio de chicha principalmente. La Izano puede venir a complementar esto, ya que se asocia también al servir la chicha, al consumo de pequeñas cantidades, al poder repartir esta chicha en el fondo. Entonces podría venir asociado a estas grandes cantidades de aríbalos que están apareciendo dentro del Maipo Mapocho. Y por otro lado, el plato, que es lo más representado acá, que está vinculado principalmente a la comida de alimentos sólidos, ya que es bastante bajo, entonces no puede contener líquidos por las características que presenta. Los líquidos de comidas como sopas o cosas así estarían más bien asociados a las escudillas, que les había mostrado antes, que son como especies de cuenco un poco más abiertos, que estarían desde momentos previos y que se seguirían manteniendo. Entonces la presencia de este conjunto alfarero estaría cumpliendo un rol fundamental en la negociación política del Tahuantinsuyo, formando parte de las estrategias de legitimación dentro de los contextos de reciprocidad y ritualidad andina, insertándose como un kit culinario que estaría presente en las distintas instancias de negociación y comensalismo político del Tahuantinsuyo, en el fondo en estos momentos, en estos ritos mortuorios en el fondo, no solo a través del discurso de la imagen, de la forma y la decoración, sino también del contenido al interior y de lo que significa también el comer en estos ritos, en el fondo, en estas celebraciones. Estas festividades entonces serían elemento clave en la interacción con las poblaciones locales del Tahuantinsuyo, en esta idea de reciprocidad, de agasajar al resto, de tener chicha para todos y poder compartir esta chicha y brindar también y poder compartir. En conclusión, podríamos señalar que estos contextos mortuorios como espacio de interacción y negociación entre el Tahuantinsuyo y las poblaciones locales serían muy importantes. No sería el único, habrían otros espacios de interacción, pero sería bastante importante en esta interacción. Y las vasijas al interior de estos contextos estarían actuando como portadores de significado, mediando en estas prácticas fúnebres. Por otro lado, las prácticas funerarias de las poblaciones aconcagüas, como lo pudimos ver, cambian bastante con la presencia incaica cuando empiezan a insertarse en la esfera del Inca, ya que empiezan a diversificarse las formas de entierro, pero hay que considerar de que se mantiene la forma en cómo se deposita el individuo, se sigue depositando de manera extendida. Hay, creo que un par de sitios nomás que presenta el individuo con las piernas flectadas, pero en general la forma más característica de entierro sería en forma extendida. Y además se puede ver que se incorpora gran cantidad de ofrendas, donde la cerámica es la más importante dentro de esto. Además surge un nuevo estilo cerámico que sería este local face inca, que mantendría elementos de tradiciones alfareras locales previas, principalmente a nivel morfológico, y incorporaría algunos cambios a nivel decorativos. También algunos a nivel morfológico, pero más pequeños, pero principalmente incorpora nuevas decoraciones y surgen nuevas decoraciones durante este periodo. Además, se reconoce la incorporación de elementos foráneos, tanto a nivel decorativo como formal, que provendrían de otros lugares del Collasuyo, como lo Diaguita, lo Paya en Argentina, lo Copiapó más al norte de Chile, y lo Biluco también a nivel de estas formas que serían del lado de Mendoza. La presencia de estos elementos iconográficos foráneos y la presencia también de estas formas respondería principalmente a que el Inca facilitaría de cierta manera la transmisión de ciertos elementos y referentes que estarían siendo afines a su discurso, que serían provenientes de otras comunidades que ya estarían integradas a esta esfera del Tahuantinsuyo. En el fondo es como que potencia estas interacciones a un nivel mucho más amplio de lo que podría haber existido antes, o es mucho más rápido también esta interacción, potencia los caminos, las rutas, los discursos, amplía mucho más estas redes de interacción el Tahuantinsuyo. El conjunto alfarero tardío también se comportaría de manera diferencial en los distintos sectores de la cuenca del Maipo Mapocho, como lo pudimos observar, lo que podría estar indicando estas diferentes dinámicas en la interacción del Inca con las poblaciones locales, donde ciertos personajes podrían estar tomando mayor importancia que otros y donde ciertos grupos más que otros. Esto podría relacionarse con la diversidad previa que existía de los grupos Aconcagua antes de la llegada del Inca, y a esta idea de que les había mencionado en un comienzo, de que el Inca estaría relacionándose de manera diferencial y sus políticas en cada lugar estarían siendo diferentes y se adecuaban un poco a la interacción con las poblaciones locales, a cómo eran las poblaciones locales y cómo estarían relacionándose con ellas. Ahora, este es el panorama que existe cuando llega el español, en el fondo. Cuando llega el español,
Normalmente se trabaja las problemáticas del contacto hispano con las poblaciones locales a partir de las lecturas de crónicas, de documentos, donde en el fondo existiría como un gran discurso que una sola voz en el fondo, que no pone énfasis en las particularidades y variedades que sí pudimos ver nosotros en momentos previos. Entonces, podrían existir estas particularidades y variedades igual que antes en este momento de experiencia con el contacto con los españoles, en cómo las poblaciones locales interactúan con el español y cómo de a poco van insertándose o van acoplándose o van en el fondo modificando sus prácticas o a la fuerza tienen que insertarse dentro de la lógica hispana a partir de la llegada y de la invasión que genera el español en la zona. Entonces, dentro de esta idea es que es muy importante el rol de la arqueología porque podríamos estudiar estas particularidades que existirían en los distintos lugares adyacentes a Santiago o en la zona de estudio a partir de la cultura material y de estos pequeños objetos que van dejando las poblaciones, por ejemplo, en los sitios funerarios. En este sentido tenemos acá algunos ejemplos de sitios funerarios con evidencia del periodo colonial temprano, como por ejemplo Pablo Carvajal, que tiene cerámica y un objeto de hierro asociado a la cerámica, que sería característico de contacto hispano, los jazmines también, que tiene tanto unas fechas en radiocarbono como cuentas de vidrio, que daría cuenta de este contacto, talleres y cocheras, que también presenta cuentas de vidrio, el canelo, que se puede ver a partir de la cerámica, matucana, que también presenta cuentas de vidrio. Aquí vamos a ver, así, por ejemplo, el sitio de los jazmines, que en una de sus tumbas aparece junto con la cerámica que uno a simple vista puede ver que es de periodos del periodo tardío que mencionábamos nosotros, que sería de contacto de poblaciones locales con el Tahuantinsuyo, puede ver cómo se insertan estos nuevos objetos, que serían estas cuentas de vidrio, que serían de origen veneciano, por ejemplo, como se puede observar estas dos, la estrellada o chevrón, que es bastante común y que además son indicadores temporales bastante importantes. Este es un sitio que se encuentra alejado de Santiago, 60 kilómetros, por tanto el contacto podría haber sido quizás un poco más distanciado, más diferencial, más tardío. Habría que empezar a verlo más en detalle. Acá tenemos otro sitio que sería el sitio Talleres y Cocheras, que estaría ubicado a 9 kilómetros más o menos de la ciudad de Santiago de ese momento, que estaría en la comuna de Quilicura, donde podemos observar que también un individuo que presenta cerámicas de estilo ribadoloide, de una isana y un cuenco, que serían cerámicas nuevamente muy manteniendo las tradiciones previas, con la incorporación de estas cuentas de vidrio dentro del mismo contexto de entierro. También acá el sitio de Proyecto Vive Matucana, que también estaría a 2,5 kilómetros de la ciudad de Santiago, mucho más cercano que los otros, que también está el esqueleto aquí con una vasija característica de los momentos previos y con incorporación también de estas cuentas de vidrio que estarían marcando en el fondo este momento de contacto temprano. Y en cuanto a la evidencia de la alfarería del periodo colonial, podemos observar que habrían también cambios e incorporaciones en el fondo de nuevos elementos dentro de esta alfarería. Por ejemplo, podemos ver, como está acá, que habría un cambio en las bocas de las vasijas, en el fondo, en la forma que tienen estas bocas de las vasijas. Que si lo pensamos un poco, podría asemejarse un poco a lo que serían las bocas de los golletes de las botijas, que se incorporaría con la llegada del español. Acá tenemos, por ejemplo, del cementerio del Canelo, donde tenemos un aríbalo que presenta esta boca más bien cerrada, cuando les había mostrado previamente que los aríbalos tienen una boca más bien abierta, como que la boca viene, pero el bordecito es vertido, es abierto. Y acá lo mismo, una isana, normalmente es recto, y aquí tiene este pequeño cerradito hacia adentro, al igual que este otro aríbalo, que además tiene la particularidad de que es pequeño, que es más pequeño de lo normal que son los aríbalos, y que tienen las asas más arriba de lo que debiera estar. Las asas deberían partir por aquí más o menos, es el común de que salgan por acá. Y acá un jarrito también con una idea semejante, y también la incorporación de una nueva forma que no tiene precedentes antes, y que si uno a simple vista podría quizás asociarlo un poco a las copas que uno conoce más bien. Y habría que ahí darle una vuelta en ese sentido. Entonces, cuando hablamos de la incorporación de nuevos objetos con la llegada del
del español, con la invasión del español a estos contextos funerarios y las modificaciones que podrían haber en la alfarería, tenemos que con el tema de las cuentas existen varios textos de la conquista que evidencian el rol activo que estaba tomando estos objetos y cómo desde la llegada de Colón a Centroamérica siempre se está entregando cuentas, se está regalando cuentas y es como un objeto importante y que el español da cuenta de que para el indígena también es importante. Hay documentos en Estados Unidos donde las colonias de allá, los jesuitas empiezan a pedir cuentas a España, o sea, empiezan a pedir cuentas a Europa porque necesitan cuentas para poder establecer relaciones con con los indígenas de la zona. Entonces hay datos de que desde un comienzo se empieza a utilizar la cuenta como un medio de intercambio, de interacción, de regalo, de canje en el fondo. Y además estas cuentas acá en el contexto del Maipo Mapocho estarían siendo resignificadas por el mundo indígena, incorporándose estas nuevas materialidades dentro de sus prácticas funerarias y probablemente en el cotidiano, sin reemplazar las cuentas malacológicas previas. Uno dentro de una misma tumba puede encontrar cuentas malacológicas y cuentas de vidrio. En el fondo se insertan dentro de un contexto, dentro de una práctica funeraria que es la cotidiana de ellos, en el fondo, cómo ellos se entierran, cómo ellos realizan estas prácticas, incorporan este objeto que tiene una materialidad diferente, que tiene un significado para ellos dentro de este contexto, que para ellos incorporan las cuentas malacológicas. Y además, a nivel arqueológico, para nosotros también es un objeto con un importante marcador temporal, ya que podemos ver diferenciaciones de las mismas cuentas a través del tiempo. Por ejemplo, las cuentas Chevron en el siglo XVI tenían 7 colores, en el siglo XVII tenían 5 y en el siglo XVIII tenían 4, no tenían 5. 7, 6 y 5, iban disminuyendo la cantidad de capas de vidrio que se les generaba en las cuentas. Entonces eso también nos puede servir como un marcador a nosotros de un periodo que es tan acotado como el contacto inicial o este periodo de colonial temprano. En el fondo podemos tratar también de, a través de estos objetos, ir haciendo diferencias en el interior de este periodo tan breve. Y por otro lado, la alfarería estaría incorporando pequeñas modificaciones en la forma de sus vasijas, vinculada principalmente, por lo que podemos observar, en la apertura de estas vasijas restringidas. Incorporando además nuevas formas que se vinculan, por ejemplo, al consumo de líquidos, como sería la copa. Pero manteniendo, como pudimos observar en la imagen anterior, motivos decorativos previos, que son característicos de lo que se desarrollaba en la alfarería de las poblaciones locales del Maipo Mapocho con la llegada del Tahuantinsuyo. Entonces, en el fondo uno se pregunta si estos cambios que estarían apareciendo leves en estas vasijas estarían estarían respondiendo a cambios en la función de estas vasijas. O sea, si en el fondo, ¿por qué cambia la boca de esta vasija? Cambia no solo porque uno vio un gollete de un contenedor hispano, sino qué función está cumpliendo ese gollete, por qué es necesario cambiarlo. Y ahí también uno puede preguntarse como si ambos materialidades, tanto las cuentas como estos cambios en la alfarería, nos están hablando o no de momentos distintos. Yo creo que sí nos hablan de momentos distintos, porque las cuentas estarían hablando del primer momento de contacto, cuando realmente es el objeto pequeño que para las poblaciones indígenas es llamativo, es interesante y forma parte dentro de esta interacción con el español. Y para el español también se da cuenta de esto y empieza a hacer uso también de la cuenta como un bien de intercambio y para el indígena como un bien de prestigio. Y luego la alfarería podría estar dando cuenta de un momento posterior, con más interacción, cuando ya empiezan a observar estos contenedores españoles que empiezan a llegar y quizás la función de este gollete, y empiezan a ver que quizás es necesario incorporar este gollete dentro de la alfarería que están realizando. Entonces yo creo que sí podemos estar viendo una diferenciación en momentos en estas dos ideas. Y por otro lado, creo que lo importante acá es que en el fondo en este momento temprano habría una continuidad de prácticas y ritos funerarios indígenas durante la época de contacto hispano temprano, mantendrían sus prácticas funerarias, por lo menos hasta la primera parte del siglo XVII.
que es cuando empieza a existir esta extirpación de idolatrías en toda América, en el fondo, aunque en el Maipo Mapocho es menor, porque ya para ese entonces las poblaciones indígenas habían sido relativamente diezmadas por el trabajo forzoso y además habían sido bastante movidas de un lado para otro con el tema de las encomiendas y los movimientos de estas poblaciones y además la obligación de vivir en estos poblados que creaban. Así que eso, en el fondo yo creo que se mantienen las prácticas funerarias en un primer momento y que se incorporan pequeños elementos que estarían dando cuenta en el fondo de esta interacción con el español, incorporando no ciertos elementos y no otros en el fondo, incorporando elementos como las cuentas que para ellos ya eran algo conocido, resignificándolo e incorporándolo dentro de su cotidianidad. Eso, muchas gracias y agradezco al Departamento de Antropología de la Universidad de Chile, al Museo Nacional de Historia Natural, al Museo de Colchagua, al Museo Regional de Rancagua, al Museo Arqueológico y Antropológico de Casablanca, al Centro de Exhibición Arqueológica del Valle de Chicauma, a don Pablo Carvajal por prestarnos las vasijas y a Héctor Velázquez también por facilitarnos las vasijas de talleres y cocheras. Y al resto del equipo, en el fondo, y a Daniel Pavlovich, que es el jefe del proyecto Fondesit, en el fondo, el investigador responsable. Muchas gracias también a todos ustedes por escucharme. Súper, Connie. Como te imaginarás, ya habitual en el Inca, hay muchas preguntas. Se armó una conversación súper interesante en el chat, que después podrás leer con más calma quizá. Me parece. Así que yo creo que hay que agradecer también a Daniel Pavlovich de nuevo, que contestó algunas preguntas, así que nos va a ser un poquito más fácil la tarea, y a Itací Correa, que también apoyó con una pregunta referida a cómo conseguía el color naranjo para la cerámica Concagua. Súper. Así que tenemos un panel, pero hoy día de especialistas ahí en el chat, así que bacán. Sí. Súper. Pero bueno, aunque ayudaron un poco, igual hay un montón de preguntas, así que las ordené un poquito por temporalidad, no sé si te parece, ir primero con lo que sería después el pedido y después lo hispano, que fueron saliendo las preguntas como iba avanzando en la charla. Ya. Entonces, bueno, para el periodo intermedio tardío, o lo que sería lo preincaico, primero hay una pregunta si es que lo Aconcagua había población pre-mapuche. Después hay un par de preguntas se armaron, igual conversaron un poco con Daniel, pero en el fondo esta diferencia entre el sector del Maipo y el sector del Mapocho Norte, Chacabuco, si es que porque hay menos tumbas en el Maipo, si vivía menos gente, si acaso habrán destruido los cuerpos, o habrá un entierro en otras zonas. Y también si en base a esas diferencias y otras que mencionó Daniel, por ejemplo en los sitios habitacionales o en algunas otras cosas, podría pensar que son grupos distintos los que habitaban el sector del Maipo y Chacabuco. Ya, a ver. ¿Por dónde parto? Por lo de pre-mapuche, a ver. Sí, hay algunos documentos etnográficos, o sea, históricos que hablan acerca de que podrían ser sociedades pre-mapuche que con la llegada del Inca, estos grupos como que no lograron quedar bajo el alero del Inca, se fueron más hacia el sur, entonces podrían estar un poco más vinculados. En el fondo uno en general de repente puede ver algunas cosas semejantes, otras no tanto, también hasta qué lugar llega lo mapuche no, pero sí, hay, a través de la historia hay quienes señalan de que estos grupos que se fueron alejándose del Tahuantinsuyo podrían estar relacionados más con vinculaciones más del sur en el fondo. Pero desde momentos previos, o sea, las poblaciones Aconcagua son bastante diferentes, al menos a nivel de alfarería, con la alfarería que uno puede observar en la zona más del sur no sé, pues de la zona de los mapuches, ¿no? Entonces, quizá yo creo que no es tan semejante, pero sí hablan de esto. Yo creo que siempre hay alianzas y que hay conocimiento de estos otros grupos, en el fondo. Por lo del sector de Maipo Mapocho, lo de menos tumbas. No lo mencioné, pero es importante señalar de que en el Mapocho, en el fondo, estamos bajo la ciudad de Santiago.
y la ciudad de Santiago tiene cosas negativas y cosas positivas para la parte de arqueología, hace que aparezcan muchos más sitios, porque en el fondo vamos haciendo hoyos en todos lados, vamos construyendo edificios y van apareciendo cosas. Lo que implica también de que muchas veces se pierden los contextos y no se entiende muy bien lo que va saliendo si es que no se alcanzó a pararlas y a trabajar adecuadamente a tiempo. Y en estas zonas del Maipo, en el fondo, son zonas más rurales, donde existen algunas ciudades más pequeñas, o de repente hay más campo, entonces hay lugares en los cuales no hay tanta excavación ni hay tanta intervención, y muchos de estos sitios aparecieron por intervenciones de zanjas, de arados, de plantaciones o de realizaciones de casas de más a nivel pequeño o de piscinas, por ejemplo. Entonces, claro, puede ser que también haya un sesgo por la cantidad de trabajo que hay en Santiago mismo versus lo que hay en el Maipo Mapocho, o sea, lo que hay en el Maipo, más hacia el sur, que en el fondo no hay tanta intervención. Pero por otro lado, también siento que ya, si no hay tanta intervención, hay menos intervención, igual esta diferenciación se da en el sentido de que para el Mapocho no estamos viendo grandes cementerios en la época incaica, en el fondo no estamos viendo concentraciones de tumbas en un mismo sector, y sí para lo que sería el Maipo, en el fondo. Como que sí creo que se mantendría esta diferenciación en ese sentido. Ahora, puede que aparezcan a la larga más sitios que quizás no sean grandes cementerios y estén mucho más acotados, y ahí nos estarían hablando más de más diferencias de poblaciones locales en relación a la interacción con el Inca, y que ya no sería como el Maipo y el Mapocho en interacción con el Inca, sino grupos particulares del Maipo que tendrían más interacción y otros menos. Como que podría en el fondo cambiar algunas interpretaciones si es que llegaran a aparecer más sitios. Eh, pero yo creo que tiene que ver simplemente la cantidad de sitios con un tema de sesgo de trabajo y no con que hayan menos sitios en el Maipo. Habría que verlo a futuro. Pero sí, el tema de los cementerios sí se ve una diferencia. Cementerios por el lado del Maipo concentrado, y para el Mapocho hay concentraciones chiquititas de tumbas, con 5 tumbas, o 6, 7, no más que eso. Y la última que dijiste, sitio, grupos distintos, alcancé a notar eso. No, claro, si en el fondo estas diferencias que se ven en el PIT entre lo que sería Chacabuco y el Maipo podrían ser grupos distintos que tienen relaciones entre ellos, pero que en el fondo a lo mejor identidades distintas. No sé si la pregunta va mucho a eso, pero... Sí, yo creo, o sea, sí, yo creo que en el fondo nosotros arqueológicamente le llamamos cultura Concagua. Y agrupamos más que nada porque esta cerámica se parece, y no solo a la cerámica, sino que hay otros elementos que están sucediendo casi al mismo tiempo, el tema de incorporación de cultígeno o de otras cosas, de que sean asentamientos dispersos, que no vivan en pueblos y que ese tipo de cosas. Pero sí creo que deben de haber diferencias internas dentro de estos grupos. En el fondo hay un gran comunicador, un gran motor identitario en general, pero sí tienen que tener diferencias internas, y estas mismas diferencias creo que es lo que genera en el fondo que cuando llega el Inca hay ciertos personajes o ciertos grupos que están accediendo mucho mejor, o que están teniendo mejores relaciones, o están interactuando de mejor manera, o aceptan mejor y otros no. Entonces sí creo que tiene que ver un poco con que pueden haber diferencias internas. Y ahora en estos momentos hay algunos estudiantes de arqueología que están sacando sus tesis en algunas temáticas para poder ver si hay algunas diferencias pequeñas. Ojalá que hayan buenos resultados respecto a eso y poder profundizar más en ese lado. Eso. No sé si respondo ahí. Yo creo. No, si no, nos pueden decir por el chat. O Daniel puede profundizar más también También. Sobre todo en las otras materialidades también, o en las otras cosas. Sí, pues. No, para el periodo tardío, para el Inca, obviamente hay muchas preguntas. Se abrió como se abre todo con el Inca. Pero primero, bueno, hay una pregunta particular, que es sobre el Cerro Blanco. ¿Qué información manejas tú sobre la ocupación inca en ese que sería el Cerro Huachuraba, ¿cierto? Que aparentemente podría haber sido ocupado en algún momento por Pedro Valdivia y si fue un lugar importante en época incaica. Sí, no lo trabajamos ese cerro. También
perdón, si las mezclas de motivos, en el fondo, esta hibridación, el Inca mixto, el Inca local, local face Inca, podría ser, ¿es solo una mezcla de estilos artísticos o visuales, o podría estar hablando también de mezclas familiares, en el fondo, de mezcla de poblaciones? Después también, bueno, esta vasija gemela de zoomorfas, los camélidos, es que, ¿cuál sería la explicación o tus observaciones respecto a que hayan sido utilizadas solo para consumir sustancias alucinógenas y cuáles podrían ser esas sustancias? Después hay una serie de preguntas sobre el tema de los diaguita inca, en el fondo, que es si diaguita inca debiera considerarse más como algo inca mixto o algo más directamente diaguita, y en el fondo de cómo habrá operado este mecanismo de intercambio cultural para crear estos diaguita distintos, inca mixto, diaguita. ¿Puedo complicar esa pregunta? Sí, bueno, a ver, ¿eso o algo más? Bueno, y también hay una que en el fondo pregunta un poco por el tema de los mitimaes cusqueños y cómo podrías ver tú quizás la relación ya con el Cusco, porque está bien, no es, uno no ve cerámica cusqueña, pero es parte del Tahuantinsuyo, entonces, ¿llegaron tan lejos los cusqueños o no? ¿Qué pasó ahí? Sí, ya, a ver, bueno, Cerro Blanco no lo trabajamos, hay evidencias, sí, no manejo mucho más el tema de la evidencia del Cerro Blanco. Mezclas de motivos, anota acá. Estilos, ya. El tema de las mezclas de motivo o mezclas de formas dentro de una misma vasija hay que entender como que cada productor cerámico cuando está haciendo una vasija está teniendo en mente un montón de factores, tanto ambientales como contactos con grupos, como relaciones. Entonces, cuando yo hago una vasija, probablemente cuando la estoy haciendo, estoy teniendo muchas ideas que están dando vuelta o que están influyendo en mi producción. Entonces, probablemente si a mí me dicen ahora, haz una vasija, yo voy a hacer una vasija de acuerdo a mis conocimientos o mis conceptos o mi forma de entender el mundo, de relacionarme con mi medio y mis relaciones que tenga con otros grupos o lo que yo he visto como vasijas. Entonces probablemente voy a estar reproduciendo algo de acuerdo a cómo estoy relacionándome. En el fondo estaría, ¿cómo decirlo? En el fondo son modos de establecer relaciones entre personas, de establecerse con relaciones con el medio, son modos de hacer, son modos también de reproducir el mundo de cierta manera. En el fondo están hablando de normas e identidad, porque también dentro de cada grupo hay ciertas normas que hay que cumplir. O sea, el Tahuantinsuyo tiene que tener un quero probablemente porque es la forma de poder brindar, de poder reproducir esta idea del discurso del Inca como un gran ente, que un gran, no sé, un gran estado que se relaciona e interactúa con el resto porque tiene la capacidad de poder brindarles bebidas y comidas a todo el mundo. Entonces, que haya una riva lo implica de que hay comida para todos y hay bebidas para todos, no sé, como una cosa así. Entonces, en el fondo, hay muchas... a ver, para no enredarme, hay muchas ideas que están fluyendo con el Tahuantinsuyo y que probablemente la esfera incaica o el Inca está potenciando ciertos recursos que les son útiles para poder seguir manifestando su discurso a lo largo de cada provincia que está anexando, cada región que vaya anexando, que vaya metiéndola dentro de las ideologías incaicas en el fondo. Más que nada yo hablaría como de mezclas, o sea, pueden haber perfectamente mezclas de familia, que hayan matrimonios con grupos de afuera y cosas así, pero no necesariamente que una vasija tenga decoraciones de Copiapó, implica que llegó alguien de Copiapó al lugar y que por eso uno logró hacer ese vínculo. O sea, perfectamente pueden haber decoraciones que estén fluyendo no solamente a través de una vasija o de la persona, sino puede ser de que también estén fluyendo a través de otros soportes, como por ejemplo la ropa. La ropa también probablemente, como hoy en día tiene símbolos, la ropa antiguamente también tuvo que haber tenido símbolos bastante importante y de identidad en el fondo, que uno puede haber visto a través de las bolsas que utilizaban, la ropa con la que llevaban las llamas, que vestían a las llamas, o distintos colores, formas. Entonces probablemente la carita Copiapó podría haber estado en el ropaje de la gente y empezó a llegar y a difundirse y a expandirse esa idea a través del Tahuantinsuyo porque el Inca la empezó a potenciar o porque empezó a regalar mantas con caritas Copiapó.
o empezó a regalar o a llevar no solo grupos de repente, sino que también los objetos que tenían estos grupos a otros lugares. Entonces empieza a potenciarse una red más amplia, siento yo. Como que no es necesario que hayan grupos que estén moviéndose para poder estar viendo este tipo de cosas. Ahora, sí pueden haber grupos moviéndose, como se sabe que el Inca movía grupos de un lugar a otro. Ahora, aquí en el Maipo Mapocho no logramos observar tanto eso porque nos faltarían más indicadores que nos pudieran estar hablando un poco de eso. Lo que sí más vemos son motivos que se van mezclando con lo incaico, dentro de la misma vasija. En el fondo aparece lo paya, aparece lo capiapó o lo biluco, en un todo que sería esta alfarería de la esfera incaica en el fondo, que no es la original del Cusco, sino que ya viene con un montón de discurso en el fondo imbuida, viene ya mezclado un poquitito como todo esto. En ese mismo sentido, Diaguita Inca, Inca mixto, los Diaguita Inca, si uno se va a revisar la zona de los Diaguita, el Diaguita Inca es un Inca mixto en el fondo, es una mixtura. Ahora, se puede presentar, y ahí generaría las diferencias, se puede presentar en un aríbalo, que ya sería un Inca mixto porque está mezclando decoraciones diaguitas con las formas incaicas, o en una escudilla típica diaguita, que en el fondo puede estar incorporando las decoraciones incaicas dentro de una forma dieguita, o mezclando decoraciones dieguitas e incas dentro de una forma dieguita. No sé si me entiendes, si me explico un poquitito. En el fondo ella sería más un local de fase inca de la zona de los dieguita, si es en forma local, en el fondo, como que nosotros hacíamos esa diferenciación con la forma, porque la forma tiene que ver con función, y la función tiene que ver con cómo uno también se relaciona. O sea, yo de un aríbalo no voy a poder tomar directamente si es un tremendo aríbalo, o sea, probablemente la vasija cae sobre mí, no voy a poder tomar. Entonces también tiene que ver con la forma, la función y el cómo te relacionas con esa forma también. ¿Cuáles son las otras cosas que necesitas para poder interactuar con esa forma? Entonces yo sí creo que es que sí puede haber que el Diaguita Inca sí puede ser un Inca mixto, dependiendo de la forma en la cual se esté expresando. Y que estaría llegando acá a través de la decoración principalmente, aunque hay algunas vasijas que ya serían más de estilo diaguita en la zona. Y además podemos ver que estas vasijas zoomorfas, lo que estábamos hablando respondiendo a la otra pregunta, las vasijas zoomorfas, hay pocas vasijas zoomorfas en el Tahuantinsuyo, pero hay en torno a Tiwanaku, que es el lago, en Bolivia, Perú, hay unas en el norte de Argentina, y estas vasijas son pocas en general. De esta misma forma hay pocas, tienden a ser más bien como camélidos y con hoyitos al interior u hoyitos en la parte frontal del camélido, y claro, en otras partes se ha asociado por documentos de que se ocupaba para coca, y en otros lugares se han hecho estudios y se encontraron restos de coca. En este caso en particular no hemos podido estudiar estas vasijas viendo los restos, los residuos que hay al interior de ellas, pero es el próximo paso a realizar, porque en el fondo para nosotros es fundamental poder saber si realmente qué era lo que contenían y para qué se usaba esta vasija en particular, porque son muy pocas que se reparten por todo el Tahuantinsuyo. Entonces sería más información que podríamos aportar a si la funcionalidad que está más cercana al Cusco se mantiene en esta área tan lejana, si está realmente utilizándose para ese tipo de actividades. Mitimaes cusqueños, sí, probablemente el discurso incaico no llegó solo, tuvo que venir con alguien, o sea, probablemente no se empezó a difundir porque sí, hubo una intencionalidad desde el Cusco que se empezara a difundir esto y que necesitaban en el fondo ir anexando nuevos lugares a sus ideologías y a su forma de funcionar, porque necesitaban producir más, no sé, alimento, más distintos recursos para poder solventar un poco el estado incaico. Entonces, claro, probablemente sí vamos a encontrar incas que estén llegando. Ahora, no hemos encontrado ningún lugar que nos diga esto es claramente incaico. O acá se enterró el inca.
Lo más incaico que podría ser sería la reina, porque tiene estas tumbas con gran esfuerzo y trabajo que implica, que son estas cámaras subterráneas, porque aparecen ofrendas muy importantes como placas de oro asociadas a las frentes, o sea, claramente quienes estaban enterrados ahí eran personas importantes, tienen una gran cantidad de ofrendas, ofrendas que a nivel cerámico al menos son más de estilo incaico, pero también tiene mucha mezcla local, o sea, también y las tumbas, los personajes que están enterrados ahí, están enterrados de forma extendida, que es una forma de enterrarse también local, entonces también ahí hay que ir como, igual falta mucho para poder ver. Lo del niño del plomo, eso podría ser de un contingente que viniese más del norte, caminando hacia acá y que llegara a enterrarse en el cerro. Eso, no sé. Eran muchas preguntas. Son muchas y siguen mucha llegando. información y no sé cómo... Pido disculpas si no las alcanzamos a contestar todas, pero vamos con el periodo histórico inicial, hispano inicial. Está muy buena. ¿Encuentran enterramientos indígenas con vasijas españolas tras la llegada de los españoles? Y la otra, sobre otras materialidades pueden aparecer, porque tú mencionaste solo las botijas y la mayólica, igual los españoles tenían otros tipos de cerámica, sí. Y también por el Facebook, Imán Martínez nos comenta que en talleres y cocheras había una espuela de cobre también, además de los materiales que tú mencionaste. Sí. Entonces, ¿qué pasa acá también un poco con otras materialidades? Cerámica vidriada, se me ocurre, no sé, también a lo mejor cerámica monócroma, pero española. Sí. Otras vasijas, o sea, vasijas de estilo español en tumba no es tanto lo que se encuentra. Podría ser lo más semejante a lo que apareció en el Canelo, que esa es como una especie de botija pequeñita. Eso podría ser como, pero habría que ver, yo esa vasija no la conozco, apareció hace poco que lo publicó Luis Cornejo, y de verdad cuando apareció para mí fue como, ¡ah, qué bien! Hay más sitios que tienen este tipo de cosas. Pero no la conozco la vasija en general, no la he visto, no sé si realmente tiene huellas de torno, que eso sería interesante, porque sería una forma de producción de alfarería que viene con la llegada del español, entonces podría realmente estar hablando de que sea una vasija de producción española que se incorpora. Sería súper interesante si fuese así. Y si no, también, porque en el fondo es una forma que se estaría medio copiando o imitando o reformulando de la forma española, que lo estarían haciendo de producción local. Entonces sería interesante poder echarle más ojo a esa vasija que aparece. Más vasijas yo no he visto que sean así, al menos en el Maipo Mapocho. Ya para el sur ya es otra cosa, aparecen algunas tumbas, las mayólicas, pero eso ya es otro tema. En el Maipo Mapocho no, además que es importante también recalcar que estamos estamos en el sector donde está la capital de Chile, la ciudad de Santiago, que de cierta manera también las prácticas de entierro después probablemente estuvieron muy transformadas o muy normadas de cierta manera. Entonces también puede ser que no estemos encontrando tanto, o al menos yo no he logrado ver, quizás ahora en las nuevas excavaciones por impacto ambiental haya aparecido algo, pero hasta donde yo he logrado revisar no he encontrado incorporación de vasija hispana. Otras materialidades hay un montón, o sea, aparecen, sobre todo en otros sitios, en Argentina mucho, aparecen semillas de uva, por ejemplo, aparecen latones. En el sitio de los jazmines se supone que también aparece una herradura. Lamentablemente estas cosas se excavaron hace mucho tiempo atrás. Intenté hacer reconstrucciones de las tumbas, pero muchas de las materialidades se perdieron, entonces cuando fui a ver los materiales no estaban esas cosas, entonces solo estaban las cuentas. Entonces quizá sí, se perdió mucha información, se da cuenta de que existió, entonces yo creo que sí hay incorporación, y se me había olvidado mencionar lo de la espuela, que claro, lo habían publicado a través de Facebook, hace mucho tiempo atrás habían creo publicado lo de la espuela que aparece en Talleres de Cochera y que es súper interesante también. Y claro, pueden aparecer otras materialidades, sobre todo de metal, en el tema de, en el sitio Pablo Carvajal, una de las tumbas, asociada a una vasija de características claramente previas a la llegada del español, aparece un instrumento agrícola de características hispanas, de una materialidad hispana, entonces, de metal. Entonces, es interesante también cómo otras materialidades pueden irse incorporando, pero probablemente en momentos bastante tempranos. Y ahí es donde habría que empezar a ver, en el fondo, en qué momento la alfarería empieza a modificarse con la llegada del español, porque además a nivel de la alfarería cotidiana
hay un cambio bastante abrupto con respecto a la producción de las poblaciones locales, por ejemplo, no sé, Talagante, Pomaire, que son uno de los centros de producción que abastecía a la ciudad de Santiago en momentos tempranos, empieza a producir formas españolas, porque la ciudad de Santiago empieza a requerir formas y necesita vasijas. Entonces empiezan a producir estas formas que el español necesitaba para la mesa, para su cotidianidad. Entonces también hay un cambio como medio abrupto, medio forzado, que habría que entrar a estudiar bien de por qué pasa eso, por qué la alfarería doméstica cambia también tan abruptamente y no se sigue produciendo en cierto momento la alfarería previa. Y eso, no sé si se me olvidó responder algo más. Eso, no sé, ¿se me olvidó algo? Sí, no, parece que era eso. Ya. Y ahora, si quieren con esta cerramos. Pues, unas preguntas como de corte más general. Encuentro que son buenas para ilustrar a la gente de cómo trabajamos nosotros, entonces son cosas de corte más metodológico. Uno, ¿realizaron análisis del material que estaba al interior de las vasijas? Dos, ¿cómo se determinó la edad de los entierros? ¿La edad en qué sentido? ¿Como la cronología? Sí, sí, la temporalidad. Y después, unas que no son de metodología, pero sí son generales, es que en tu interpretación, ¿a qué se puede ver que hayan más vasijas en algunas tumbas que en otras? Y si las tumbas con, perdón, los sitios con muchas tumbas juntas no podrían estar indicando violencia, matanza, como eventos de gran mortandad asociados al conflicto. ¿Cómo dijiste, perdón? ¿Que hubiera más tumbas? Si los sitios con muchas tumbas podrían estar relacionadas con eventos de gran mortandad asociados a violencia, por ejemplo, matanza, conflicto, etc. Ya, el tema... el material interior de las vasijas, sí, se trabajó sobre todo, bueno, como estas vasijas están la gran mayoría en museos, no se puede abordar 100% todas las cosas que uno quisiese ver en las vasijas, por ejemplo, analizar la procedencia de los materiales que componen la arcilla, o ver características propias de la producción misma de la cerámica, pero sí, a partir del sitio que se excavó dentro del contexto del Fondesit, el sitio Quilicura 1, la tumba 5, se hicieron análisis de microrestos y de restos de comida, tanto del uso de la vasija como para saber qué era lo que constantemente se estaba utilizando o para qué servía la vasija a través de los restos que quedan, y también de lo que contenía la vasija cuando la vasija se depositó con el entierro. Fue bastante interesante, pucha, no traje mis apuntes de eso, pero por lo que recuerdo traía papa, ají, poroto, maíz, y los queros tenían restos de maíz, parece que eran procesados, por tanto podrían estar asociados más bien al tema de la chicha, y los aríbalos también tenían maíz. Y también había quinoa, que también es otra cosa que se podría hacer, y maqui, que también se puede hacer chicha de maqui. Entonces aparecían esos elementos, y también mencionaban en estos resultados de que las vasijas más bien abiertas, estos platos, estarían conteniendo alimentos más bien duros, como por ejemplo papa, ese tipo de cosas. La cronología nosotros la vemos por dos lados. Un lado es sacando fechas más bien precisas, haciendo el análisis a los esqueletos a través del carbono 14, que nos da una fecha en específico, de cuándo la persona murió, cuando dejó de absorber carbono, en el fondo, a través de un análisis que se manda al extranjero. Y también se puede hacer fechas a las vasijas mismas por termoluminiscencia, también es cuando la vasija se coció, en el fondo. Que también eso se manda a un laboratorio y nos dan una fecha más o menos que nosotros tenemos que calibrar en el caso del carbono 14. Eso es todo otro tema, pero bueno, esa es una de las formas. Y la otra forma es una cronología relativa que uno la hace a través de los objetos que están al interior de las tumbas. Como yo ya les mencioné, nosotros en arqueología asumimos que después de muchos estudios logramos ver que ciertas poblaciones tendrían tal alfarería o tendría tal artefactos líticos o tendría estos objetos que están normalmente produciendo. Entonces, en el fondo, hacemos esas asociaciones. Si aparecen este tipo de vasijas, como yo les mencioné,
que si encontramos arriba los queros, que son vasijas muy llamativas y que a simple vista uno logra asociarlo al periodo incaico, yo probablemente voy a decir que esta tumba es del periodo incaico y o posiblemente puede ser de un periodo de contacto temprano, que habría que verlo con el resto de las asociaciones, el resto de las cosas que pertenezcan, o sea, que posea la tumba o que estén en asociación a los objetos. Por eso es muy importante para nosotros tener el contexto lo más intacto posible para poder ver estas asociaciones, ver qué es lo que hay en el interior. En el fondo, para poder ver estas, entender estas, interpretar todas estas cosas y poder decir algo respecto a estas sociedades, necesitamos el puzzle completo, o lo más completo que se pueda, porque a través del tiempo también las cosas se van deteriorando y se van perdiendo detalles. Entonces, podemos fechar en el fondo de esas dos formas un poco, como una fecha más exacta, que es a través del carbono 14, la termoluminiscencia, y la fecha a través de la asociación con los objetos, que más o menos nosotros generamos unas cronologías de las poblaciones. Que hayan más vasijas en unas tumbas que otras, yo creo que tiene relación con que probablemente la persona, no sé, podría ser más importante, o dentro de este ritual participaron más gente, como necesitabas por una parte abastecer a más personas que estaban participando del ritual de la muerte, es decir, necesitas más cantidad de vasijas para poder alimentar y dar de beber a toda la gente que está participando, y además dentro de las creencias andinas, estas personas en este paso de la vida a la muerte necesitan todo un contenido de comida y de bebida que los acompañe en este momento. Entonces, también puede estar relacionado a la importancia que tiene esta persona y a la importancia que tiene que tener en este rito de paso, donde tiene que llevar la cantidad suficiente de comida y bebida. Puede estar asociado un poco a eso. Sitios con muchas tumbas, violencia. Lamentablemente, muchas de estas tumbas, como les he mencionado, han sido excavadas hace mucho tiempo atrás. En algunos casos no se sabe muy bien dónde están los esqueletos, en otros no se puede acceder. No se han hecho muchos análisis a nivel de antropología física. Ojalá que a algún antropólogo le interese poder revisar estos materiales, porque sería bonito ver si es que hay algún tipo de evidencia de violencia. Ahora, que hayan gran cantidad de tumbas en un lugar no necesariamente está hablando de un solo momento. Podría haber alguna peste o algo así, pero habría que hacerle análisis también a los esqueletos para que poder corroborar si podría ser así o no. Lo que yo creo que más que nada puede estar hablando de que, al menos en el Maipo, es un lugar en el cual la gente constantemente se está enterrando en torno a estos lugares del rito ceremonial vinculado a la muerte, en el fondo, como que es un espacio alejado de la cotidianidad doméstica y un espacio específico donde todas las poblaciones se están enterrando ahí. Probablemente quizás está asociado al tema del cerro de Pucará-Echena, y que por eso esté todo en el mismo lugar, pero creo que puede ser una cosa más bien distanciada en el tiempo, pero habría que corroborarlo con los trabajos de los antropólogos físicos. Eso. Vamos a dejar hasta aquí. Nos quedaron algunas 3 preguntas, pero yo creo que ya fue mucho. Para todos, para todos. Estuvo muy bueno. Así que vamos a permitir que todos activen, Simón, su cámara y su audio para que saluden a Connie. Y le demos un aplauso igual. Ahora hablar. Sí, yo paré un poco en el diseño. Gustavo, de Flaco, Maca, hay mucha gente. ¡Lore! Porque si estoy en la conversación en el diseño de la ficha, no, antes de estar creciendo. Sí, ya consumimos muchos recursos. Gente ahí. Ya después de estar entregando, qué sé yo, si lo vas a imprimir ya le sube. ¿Cómo? Así que eso, bueno. Pues muchas gracias a todos por quedarse mucho más tarde. Así que, sí, yo también quería darle las gracias a todos y todas. Estuvo súper entretenido el chat, que se lo vamos a pasar a Constanza. ¿Terminaron los chiquillos desde aquí? ¿O todavía están conversando? Vamos a silenciar, a ver quiénes quedan sin silenciar. No sé quiénes son, no los veo. Bueno, me sumo a los agradecimientos, Constanza. Hemos tenido la asistencia de muchos colegas, amigos, estudiantes, gente que ha venido permanentemente a todas las charlas.
La gracia de Zoom es que nos permite no solo grabar, sino que conservar la conversación que se ha dado, muchas sugerencias que han llegado, dudas que vamos a transmitirte, Constanza. Quizás hay gente con la que te puedes también comunicar luego y tomar sus observaciones, así que nuevamente agradecerles la asistencia, también, como les digo, la buena onda y la energía de poder juntarnos. Nos ha hecho súper bien poder vernos todos los viernes, así que Connie, te dejo a ti para que te puedas despedir y así cerramos y nos vemos el próximo viernes con la última charla del ciclo. No, gracias a todos los que me siguieron escuchando. Espero que haya estado entretenida y que haya sido clara para todos. Rico ver caras que hace mucho que no veía, la Connie Lafuente, güey. Hace mucho que no veía, así, gente bacán verlos a todos y de distintas partes, así que, no, genial, así. Buena la oportunidad, gracias nuevamente, porque de verdad los espacios de difusión son súper necesarios y espero que haya sido lo más claro para todo el mundo. Eso. Y un abrazo en estos momentos tan difíciles, con ánimo para todos en los encierros. Bueno, nos vemos el otro viernes, 7 de la tarde, hora continental del Cono Sur. Un abrazo, amigo, amiga. Otro aplauso para la Connie. Que viva la arqueología. Y que viva la arqueología, como dijo Donald Jackson. Para siempre. Que estén muy bien. Gracias.